Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Espero que estén bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios en este hermoso sábado. Sábado, como se le conoce en muchas partes, sábado de gloria, después del Viernes Santo, después de esta etapa en lo que se llama la Semana Santa. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, por habernos dado un año más de vida. Ha sido un año muy difícil, pero le damos gracias a Dios porque nos podemos congregar. Nos ha dado la oportunidad de seguir celebrando la comunión, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, ahora que se acerca este domingo, el Domingo de Resurrección, y es de lo que vamos a hablar esta mañana. Así que acompáñenme, por favor. Vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 20 y versículo 1. Acompáñenme, por favor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo, lógicamente, es el apóstol Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más fuerte que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortalero. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Pensaba que era el encargado de los sepulcros. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo apareciéndose, uno de los recuentos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento en el cual nosotros, la fe de nosotros está bien fundada, está bien clavada, está bien centrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice una y otra vez acerca de la importancia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez. Le agradezco a usted el ser tan amables de estar mirando nuestros mensajes. Le agradezco mucho esto. Ahora que estamos en esta época de transición, estamos en transición en nuestra iglesia, transicionando de lo que se llamaba antes la iglesia First Free Will Baptist Church, lo que era la iglesia Jesús el Buen Pastor. Ahora lo que somos ahora es la iglesia La Cruz de Bakersfield, Cross Church de Bakersfield. Es un cambio en nombre nada más, pero la santa doctrina,
las Santas Escrituras continúan. Nosotros seguimos siendo los mismos. Nosotros seguimos siendo los seguidores de Jesucristo de hace un año, de hace 2 años. Seguimos siendo los mismos desde que el Señor nos ha llamado. El ministerio sigue siendo el mismo. Nosotros somos bautistas de libre albedrío. Esa es la realidad. Nuestra doctrina, la que es la santa doctrina de Dios, no cambia para nada. Es simplemente el cambio de nombre, como sería el cambio de un lugar, de un edificio, la transformación, la renovación que hemos hecho en el edificio, los mejoramientos que le hemos hecho al techo, a las paredes. Es un cambio, una renovación al edificio. Un cambio de nombre nada más, pero lo que somos esencialmente seguimos siendo los mismos y continuaremos siendo lo mismo. Ahora que estamos en esta época de la Semana Santa, ahora que estamos a punto de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no se nos olvide la santa doctrina, en lo que creemos, porque es lo que enseña la santa palabra. Hemos estado mirando los últimos estudios bíblicos acerca de la cena del Señor, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son fundamentos de nuestra fe. Y porque la Escritura me lo enseña constantemente. El énfasis fuerte de las Escrituras está, sin embargo, sobre el hecho, y en esto está nuestra salvación bien puesta, en el hecho de que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Es lo que nos enseña la Santa Palabra, es lo que nos enseña las Escrituras, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Juan el Bautista, al ver a Cristo, al ver a Jesús, lo mostró a sus propios discípulos diciendo, esto es Juan capítulo 1 y versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, en Tito capítulo 2 y versículo 11, esto es lo que nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Y le escribe también a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y 6, y le dice a Timoteo, le escribió y le dijo de Cristo, él, hablándose de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ese es el énfasis que hacen las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos, resucitó por todos, y nosotros al estar en Él hemos resucitado con Él. Romanos capítulo 6 y versículo 5. El autor del libro de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 2 y versículo 9, nos dice: por la gracia de Dios gustase la muerte de Dios, de todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios fue la voluntad de Dios, fue el deseo de Dios que su Hijo Jesucristo muriere en la cruz por todos. Y luego Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2, nos dice acerca de Jesucristo, sino que Él también murió por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, sino también por los pecados del mundo, no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Ahora los liberales, los ateos, los enemigos de la cruz, las sectas, los cultos, las falsas religiones siempre van a atacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como de la misma manera van a atacar la deidad de Jesucristo, van a negar la Trinidad, van a negar quién es Jesucristo 100% hombre, 100% Dios, van a negar la encarnación, que nació de una virgen, van a negar que murió por los pecados de todo el mundo y que solamente en Él se encuentra la salvación a través de la fe. Eso es lo que el enemigo siempre va a atacar, eso es lo que las herejías, los falsos profetas y las falsas iglesias, las sectas van a estar promoviendo. Todo lo que vaya en contra de la verdad que encontramos en los evangelios. Es por eso que durante esta temporada de Pascua, esta temporada de Semana Santa, siempre salen y reportes y películas y documentales. La verdadera, ¿qué pasó en realidad con Jesucristo? Resucitó de entre los muertos. Siempre documentales, historias o libros. Me acuerdo hace aproximadamente más de 15 años, el famoso Código Da Vinci del escritor fantasioso Dan Brown, que hacía estas
según eso, había descubierto la realidad de quién era Jesucristo. Un libro sensacionalista que totalmente falso, pero vendió muchos libros y el señor Dan Brown se hizo muy rico, hasta películas se hicieron acerca de esto, pero constantemente se ataca quién es Jesucristo. Hoy en día se ataca quién es Jesucristo, su persona, su deidad, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios hecho carne, el hecho de que murió por nosotros y el hecho de que resucitó de entre los muertos. Perdón. El punto culminante de este logro de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el punto culminante es de que Cristo vino victoriosamente a morir en la cruz, y el punto culminante de este logro es su resurrección. Fue la resurrección la que garantiza la validez de todo lo que había ocurrido antes. Si Jesucristo no resucita de entre los muertos, todo lo que había enseñado, todo lo que había predicado, todos los milagros que habían hecho son inútiles. Son inútiles. Sus enseñanzas, que era el Hijo de Dios, su muerte por nuestros pecados y todas sus afirmaciones de deidad fueron validadas en la resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, es que se valida todo lo que Él dijo, todo lo que Él anunció, todo lo que Él predicó. Todos sus milagros son validados por el milagro de la resurrección de entre los muertos. Y porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, es que nosotros tenemos esta fe y esta confianza de que Jesucristo va a volver, va a regresar. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Y segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, es que nuestro Señor Jesucristo regresará por nosotros. La resurrección de Cristo es la doctrina fundamental del cristianismo. Aunque los liberales lo nieguen como un acontecimiento real, que no sucedió, lo niegan, nosotros como creyentes nos aferramos fuertemente a lo que nos enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo, vamos para allá, el apóstol Pablo nos habla en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 es un que habla acerca de la resurrección entre los muertos y específicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo, empezamos a leer en el versículo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveráis quiere decir que nos mantenemos, que continuamos. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado, versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque si no creemos esto, en realidad hemos creído en vano. Y si esto no es cierto, nuestra salvación no es verdadera. Es así de fundamental, así de importante la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al resucitar entre los muertos y el hecho de su resurrección, valida nuestra salvación. El apóstol Pablo es por eso que en este capítulo 15 hace tantas referencias acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y qué tan importante es. Él dijo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Capítulo 15, versículo 14. Que también nos dice, la fe de los creyentes es vana, versículo 14. El testimonio de los apóstoles es falso, versículo 15. Los corintios todavía están en sus pecados, versículo 17. Y si los corintios todavía están en sus pecados, porque la resurrección de Jesucristo no ocurrió, no es cierta, entonces también nosotros estamos en nuestros pecados. El versículo 17. Que aquellos que murieron en Cristo han perecido, no hay esperanza para ellos, los que murieron en la fe, versículo 18. Los creyentes son los más dignos de con misericordia de todos los hombres, versículo 19. ¿Por qué? Porque hemos creído en algo que no es cierto.
Tanto Pablo como la iglesia neotestamentaria hicieron de la resurrección una parte esencial del cristianismo. Es el hecho fundamental de la fe. Hechos capítulo 2, versículo 24, Hechos capítulo 3, versículo 15 y versículo 26, capítulo 4 y versículo 10 del libro de los Hechos. Dos hechos son más importantes en cuanto a la resurrección. La resurrección perfecciona nuestra salvación y hace su aplicación a nuestra vida posible. Y su resurrección confirma todos los milagros de la vida. Déjenle repito esto. Dos hechos más son importantes en cuanto a la resurrección. La resurrección perfecciona nuestra salvación y ya hace su aplicación a nuestra vida posible. Y su resurrección confirma todos los milagros de la Biblia. Si no creemos en el milagro de la resurrección, no es necesaria la creencia en los demás. Así de sencillo. Si no creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, todo lo demás que creamos o digamos creer en Jesucristo es en vano, porque seguimos en nuestros pecados. La victoria de Cristo es representada por la resurrección, está vinculada a los siguientes hechos relacionados a nuestra salvación. Apunte esto, escríbalo por ahí, o como hoy en día se acostumbra, pues simplemente regrese el video. Amén. Número 1. Déjele digo, la victoria de Cristo representada por la resurrección, está vinculada a los siguientes hechos relacionados a nuestra salvación. Número 1, nuestra reconciliación. Hemos sido reconciliados a través de su muerte y su resurrección con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 10. El deshacernos del pecado en nuestras vidas está vinculado a su muerte y su resurrección. Romanos capítulo 6 del versículo 10 al 11. Nuestra comunión con Cristo está relacionada a su muerte y su resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 10. Su señoría en nuestras vidas. Romanos capítulo 14 y versículo 9. Su sacerdocio celestial, Romanos 8 y 34. La unión futura de Cristo con su novia, la iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 14 en adelante. La perpetuación del amor del Padre, Juan capítulo 10 y versículo 17. La victoria de Cristo por la resurrección está vinculada a estos hechos en nuestra salvación. Y son parte de nuestra salvación. Es por eso que es tan importante la doctrina, la enseñanza de la resurrección. Igual de importante como es el hecho de que Jesucristo murió de una manera vicaria, de una manera sacrificial por nuestros pecados, de todo, no solo de nuestros, sino de todo el mundo. Y el hecho de su resurrección confirma todo lo que dijo y hizo en las Escrituras. Valida el hecho de la resurrección, estas verdades de nuestra salvación. Espero que le haya ayudado en algo, espero que se haya edificado en algo en este tiempo, en este domingo de resurrección. No se les olvide, 10 de la mañana, nuestro servicio bilingüe, la Iglesia de la Cruz de Bakersfield, donde vamos a estar celebrando, donde vamos a estar predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, que su gran misericordia y amor por nosotros y por la humanidad, entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados en nuestro lugar, para que nosotros no recibiéramos el castigo que nosotros merecíamos. Él lo recibió en la cruz del Calvario. Es lo que representa la cruz y es lo que celebramos en este tiempo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Comuníquese con nosotros. Nuestro teléfono va a estar en la caja de comentarios, en la descripción de este video. Comparte este video, comparta el video, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, estamos para servirle. ¿Tiene necesidad de alguna oración? Comuníquese con nosotros también. Que el Señor me lo bendiga. Una vez más, su pastor, su amigo Francisco Vázquez, la Iglesia La Cruz de Bakersfield. Nos vemos en el próximo mensaje. Gracias.